Un mensaje a la familia. Y tengo este pasaje bíblico en el cual se encuentra un carcelero en un dilema al principio. Pero antes de ver este dilema, tenemos que entender el contexto de qué era lo que pasaba. Y era que en este momento, era que Pablo y Silas, dos personajes, dos misioneros, Pablo estaba emprendiendo su segundo viaje misionero, se encontraba en ese camino en el cual llevaba la palabra del Señor a nuevas ciudades, visitando aquellas iglesias que ya había plantado. Y en eso de ahí se encontró él a una señora, una mujer llamada Lidia, a la cual él ayudó. Pero al enterarse las personas de esta ciudad, que era Filipos, dice que lo siguieron a Pablo y a Silas, y dice que lo llevaron hacia la cárcel. Fue golpeado antes de esto, fue herido, fue llevado a la cárcel, no solo a la parte principal, sino a lo más profundo, dice la palabra del Señor, a la cárcel que se encontraba más adentro. Y en esa cárcel se lo encadenó. Y cualquiera podría decir, Pablo ahí se va a poner a llorar, Pablo ahí va a comenzar a renegar de Dios, Pablo y Silas van a comenzar a refutar todo lo que el Señor le había mandado hacer. Pero la palabra del Señor nos muestra de que ellos dos se encontraban cantando y alabando al Señor. Dice en el versículo 25, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Ellos no se encontraban tristes, ellos no se encontraban renegando de Dios, ellos al contrario, se encontraban cantando y adorando al Señor. Y esto pueden pensar aquellos que nos visitan en esta noche, ellos están locos. Ellos, ¿en qué estarán pensando? Pero es que la palabra del Señor nos dice que aquellos que somos hijos de Dios hacemos cosas que el mundo no las puede comprender. El Señor mismo nos manda a nosotros que debemos de orar, debemos de amar a nuestros enemigos. No solo eso, sino que dice, si alguien viene a agraviarnos, alguien viene a golpearnos, dice el Señor que debemos de poner la otra mejilla. Y uno dirá, el Señor está loco. El Señor nos está mandando a decir, a hacer cosas indebidas. Pero es que cuando somos nosotros transformados por la palabra del Señor, alcanzados por la misericordia del Señor, por esa gracia de Dios, nosotros comprendemos de que eso no es nada en comparación a todo lo que el Señor sufrió, a todo lo que el Señor pagó, para que hoy en día nosotros podamos estar aquí salvos, cantando y alabando al Señor en cualquier circunstancia. Es locura para el mundo, dice la palabra del Señor, pero para nosotros nos trae salvación y vida eterna. Ese es el mensaje que les traigo en esta noche, un mensaje de salvación, un mensaje en el cual el Señor le dice, es el tiempo en el cual deben de decidir si es que quieren servirle al Señor. Esos eran Pablo y Silas. Pero en el otro lado se encontraba este carcelero. La palabra del Señor no da nombre, pero sí dice que se encontraba un carcelero. Y él era el que tenía el control de ese lugar, él era el que tenía las llaves, él era el que estaba custodiando, él aparentemente tenía el control. Pero ocurrió que cuando Pablo y Silas estaban cantando y alabando, dice el versículo 26, sobrevino de repente un gran terremoto. Y este terremoto movió todos los cimientos, dice, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero aparentemente tenía el control, él tenía las llaves, él estaba custodiando a Pablo y Silas, pero para el Señor no hay nadie que pueda sobrepasar la autoridad, que lo que Él decide, eso se hará, que cuando Él ya ha decidido abrir una puerta, nadie la puede cerrar, que cuando Él ha decidido cerrar una puerta, nadie la puede abrir, que Él puede hacer camino donde no lo hay. Él es el Dios de los imposibles, y aún aquellos que se creen sabios, aquellos que se creen fuertes, aquellos que creen tener el control de toda su vida, el Señor los hace ver de que el único que tiene la autoridad, el único que controla este mundo, el único que gobierna todo lo que hay sobre la faz de la tierra es Él y solamente Él, porque por
aún puede darle algo más, aún puede mostrarle algo que está por encima y lo puede llevar a ese terremoto que es capaz de sacudirle todos los cimientos que hay en su ser, en su hogar y en su familia. Él aún tiene algo que decirles en esta noche. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que cuando el carcelero vio que se movió todo, sacudió las cárceles, dice que las puertas se abrieron, las cadenas de todos se soltaron. Y dice que el carcelero fue a ver, dice el versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Y es que tal vez cuando uno se encuentra en una situación así, en esa encrucijada en la cual pareciera que no haya solución, no haya salida, lo que uno opta a clamar es decir, Señor, o clama, mejor deseo morirme. Y eso era lo que pasaba con el carcelero. Ya no tenía el control de la cárcel. El Señor lo había sacudido. Para él todo el mundo que él conocía se la venía abajo. Ya no había paz en su corazón. Su alma se encontraba turbada. Para él era mejor morir que seguir vivo sin haber cumplido la misión terrenal. Amén. Pero el Señor muestra algo aún mejor. El Señor le hace ver algo aún mejor, y en ese momento cuando él iba a sacar la espada para matarse, aparece una voz gritando, Pablo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. No sé en qué etapa de tu vida te encuentres, no sé en qué momento te encuentres. Tal vez estás metafóricamente sacando esa espada para decir, quiero morirme, quiero matarme en este momento, quiero ya no pasar esta prueba. Pero el Señor aparece en esta noche con esta palabra, alto, no te hagas ningún mal, porque el Señor se encuentra contigo en tu casa, en tu hogar y en tu familia y quiere salvarte. Ese es el mensaje de esta noche, no te hagas mal, no te hagas mal. El Señor quiere entrar en tu hogar. Cuando creas que el mundo no te pueda dar solución, cuando creas que el médico ya te está declarando, dándote días, meses de vida, el Señor aún puede obrar y decirte, tu camino no se ha terminado, tu propósito en la tierra aún no ha llegado a su fin. Alto, no te hagas ningún mal, yo estoy todavía contigo. Amén, gloria a Dios. El carcelero pensaba que lo había perdido todo. Y cuando aparece esa voz, el carcelero de una se precipitó, dice el versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Él se encontraba temblando, él se encontraba en ese momento en el que no podía comprender lo que estaba pasando, él se encontraba en ese momento en el que no sabía qué era lo que estaba ocurriendo. Lo único que había escuchado era una voz que le decía alto. Esa voz era tan conocida para él, tenía autoridad, esa voz tenía solución, esa voz tenía salida, esa voz él sabía que había iluminado no solo la cárcel, sino su vida en ese instante. Esa es la voz de Dios que te está diciendo alto, alto. Para los soldados romanos era fallar una de sus misiones o fallar esto que le habían encargado sus superiores, era deplorable. Fallar era lo peor que le podía ocurrir en su vida. Para él, perder el control de la cárcel significaba perderlo todo, porque sabía que su vida iba a estar en manos de su jefe. Ese hombre sabía, el carcelero, que en ese momento iba a morir, pero al escuchar esta voz de esperanza, él vio una solución y una salida. Por lo tanto, él corrió y se postró delante de los pies de Pablo. El Señor hoy te está hablando y tal vez es el momento de que reconozcas esa voz y salgas corriendo y postrarte a los pies del Señor. Amén. El corazón de él se desesperó, el alma de él se desesperó, y delante de él solo hubo una pregunta que le puede traer salvación. Y él dice, el versículo 30, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvos? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Número 1, en este mensaje, amén, quiero tratar 4 puntos. Número 1,
una pregunta que define la eternidad en tu hogar, una pregunta que define el futuro de tu familia, una pregunta que define qué es lo que va a pasar en tus futuras generaciones. El carcelero pudo haber preguntado cómo puedo mejorar mi vida, cómo puedo salir de estos problemas, cómo puedo tal vez ganar más dinero, cómo puedo conseguir el carro del año, cómo puedo conseguir la casa. Pudo haber preguntado muchas cosas, pero hay una pregunta que está por encima de todas, que en esta noche debe de resonar en nuestra mente. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Porque al que no hay que temerle no es aquel que pueda condenar nuestra vida física, sino aquel que puede condenar nuestra alma, y nuestra alma por la eternidad. Porque solo hay un camino para aquel que no se rinda a los pies del Maestro, y este es el infierno. Y solo hay otro camino para aquel que decide seguir al Señor, y eso es vivir juntamente con Él. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Esa es la pregunta que debemos de hacernos todos en esta noche. Amén. Este hombre tenía autoridad, pero no tenía paz. Este hombre tenía el control del externo de la cárcel, pero tal vez no tenía el control de su vida. Este hombre tal vez tenía seguridad laboral porque se encontraba en un buen puesto de trabajo, pero no tenía una seguridad interna. Este hombre tal vez tenía una vida cómoda en cuanto a su finanza, pero no tenía una vida cómoda en cuanto a la eternidad que iba a pasar después de que muriera. Amén. Una crisis lo llevó a una revelación. Un terremoto lo llevó a entender de que hay algo que está por encima. Hay un misterio sobrenatural que debemos nosotros de captarlo. Y esto no es para todos. Solo aquel que cree puede ver ese misterio que es la salvación y la vida eterna. Amén. La forma de cómo el Señor llama a este carcelero fue a través de un terremoto. No sé cómo el Señor lo ha estado llamando en esta noche. No sé cómo es que ha llegado a esta noche. Tal vez el Señor ha usado métodos extremos porque le ha venido hablando y hablando, y tal vez sus oídos se han cerrado. Tal vez su corazón se ha endurecido. Tal vez por eso el Señor tuvo que aplicar más cosas para que hoy pueda estar en esta noche y tal vez reconocer que el Señor es el único que lo puede sacar de esa cárcel, que el Señor es el único que lo puede sacar de esa vida, que el Señor es el único que puede resolver aquel problema que tiene en su vida eterna. Amén. Tal vez problemas familiares, tal vez enfermedades, tal vez crisis emocionales, pero hoy Dios te dice en esta noche: no esperes a que todo se derrumbe. Es el momento de buscar esa salvación, es el momento de preguntarle a Él mismo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Esa es la pregunta que define su futuro, y no solo el suyo, sino también el de su familia. Número 2, la respuesta simple, pero más poderosa. Pablo resumió todo y con una respuesta muy poderosa. Versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Y no estoy aquí hablando de religiones, no estoy hablando de tradiciones, no estoy hablando tal vez de una herencia espiritual que tal vez lo pudo haber obtenido de su abuelito, de su bisabuelo. No, esto es una decisión que usted debe de tomar, una decisión que usted debe de proclamar. Es una decisión personal. No es ningún ritual, no es algo físico, no, esto es de decisión. Amén. Muchos pueden pensar: no, es que mis padres van a la iglesia, por eso yo también voy a ser salvo. No, es que mi abuelito se entregó al Señor y por eso yo también voy a ser salvo. No, es una decisión que deben de hacer cada uno de nosotros. Es una decisión personal. El Señor le dijo: cree en el Señor Jesucristo. Creer no es solo pensar. Creer no es solo pensar. No es solo que quede en la mente. Creer va mucho más allá. Creer significa confiar. Creer significa rendirse. Creer significa entregarse. Rendir tu orgullo. Entregar el control. Reconocer de que sin Dios no somos nada. Reconocer que sin
nada sobre la faz de la tierra. Amén. Eso es creer. Creer es decirle: Señor, yo ya no gobierno mi propia vida, te la entrego a ti. Sé tú el que gobiernas todo. Señor, quiero entregarte todo, porque ya en esta vida ya no puedo. Mis problemas con mis hijos no me dejan avanzar. Mis problemas con la familia no lo puedo yo más. Te lo entrego, Señor. Haz lo que tengas que hacer. Eso es creer, confiar de que Él tiene la buena, agradable y perfecta voluntad por sobre toda la cosa. Eso es creer. El carcelero creyó. Y cuando creyó, el carcelero pasó de ser carcelero a un discípulo, de ser un guardián a ser hijo de Dios, a estar desesperado a ser salvo. Esa es la decisión más importante que debemos de tomar. Cuando uno se rinde a Cristo, cuando uno se rinde a Dios, cambia la atmósfera, cambia el ambiente, cambia todo lo que hay en nuestro alrededor. Comenzamos a ver la obra de Dios en nuestras vidas. Número 3, esa salvación, esa decisión pues va a tocar la familia, tu hogar y tus futuras generaciones. El carcelero no se quedó él con esa palabra. El carcelero hizo lo que tenía que hacer. Llevó la salvación hasta su hogar. Dice el versículo 33: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Tal vez muchos de los que estamos aquí es porque alguien en algún momento en nuestra familia se acercó al Señor y llevó esa salvación a nuestra casa. Amén. Si hay algún invitado aquí, déjeme decirle de que usted es importante para esa persona que lo invitó. Amén. Porque Él pensó en usted cuando se hizo este programa de un mensaje para la familia. Él pensó: esta persona es importante en mi vida, yo lo quiero ver en la eternidad también gozándose con el Señor. Esta persona es importante en mi familia, yo quiero que esté también compartiendo conmigo. Es importante, déjeme decirle, es importante para Él y para Dios, porque dice el Señor que cuando uno se arrepiente hay regocijo en los cielos por ese que se salva. Esa es la salvación. Alguien. Y esta es una parte para la iglesia. No debemos de encerrarnos entre estas cuatro paredes. También debemos de salir a predicar, a dar testimonio en nuestro hogar, a nuestra familia. Amén. Ese es nuestro deber, ese es nuestro propósito de hacerlo. Veamos la historia de Noé. Noé preparó el arca. Dice que predicó, pero no salvó a nadie, nada más que a quienes, a su familia. Entraron en el arca él y sus hijos con sus esposas. Y es que predicar a la familia es lo más difícil. Es lo más difícil porque ellos están con ustedes 24/7. Ellos están viendo constantemente que han cambiado. Y cuando vuelve el viejo hombre, el viejo hombre dice lo siguiente: y no es que vas a la iglesia, y no es que ahora eres hermanito, y no es que ahora estás leyendo la palabra de Dios, y no es que cantas al Señor. Es lo más difícil, mis hermanos. Hay que reconocerlo, porque ellos están ahí constantemente. Pero ahí nosotros debemos de levantarnos y cambiar, transformarnos por causa de ellos, para que ellos se vuelvan al Señor y que nuestro testimonio sea esa carta abierta, para que cuando ellos nos vean, dice, les puedan expresar: realmente a Juanito le cambió el Señor. Antes hacía lo malo, ahora ya no lo hace. Realmente fulanito lo cambió el Señor, porque antes tenía un carácter terrible, ahora es un pan de dulce. Eso es lo que debemos de buscar. Cuando la familia vea ese cambio, ellos vendrán también a ver qué es lo que pasa aquí, qué es lo que ocurrió, que me lo han cambiado a Juanito, qué es lo que ocurrió, que ya él ya no se pone bravo rápidamente, qué es lo que pasa, que a él solo pasa cantando día y noche en la ducha. Tal vez la voz no es la más
bonita, pero pasa cantando. Eso es provocar que la familia también quiera integrarse, quiera venir a ver qué es lo que ocurre en la 24 y la Che, que ellos están cambiando, que ya no son el mismo, que cuando van a su casa llevan la gloria de Dios, la presencia de Él a sus hogares. Ese es un mensaje para la familia, no solo para aquel que no se ha convertido, sino también para nosotros. Es un llamado de atención de que nosotros somos el testimonio que ellos van a ver ahí en sus hogares. Amén. Cuando el carcelero vio esto, todo cambió. Cambiaron las prioridades. Cambiaron las prioridades. No sé si ustedes prestaron atención a la historia, pero él quería matarse porque había incumplido la misión que le habían dejado. Pero cuando fue salvo, a él ya no le importó que le dijeran que no cumplió su misión. ¿Qué dice la palabra del Señor? Rápido en ese momento corrió, aceptó al Señor como su Salvador, los lavó las heridas, los cubrió, los curó, los llevó hacia su casa. La cárcel pasó en un segundo plano. La prioridad ahora fue Dios, servirle a Dios, adorar a Dios y llevárselo a su hogar. Las prioridades cambian. Cuando aceptamos al Señor, las prioridades cambian. Ya todo pasa a segundo plano. Ya lo que antes me preocupaba, ahora le digo: Señor, tú vas adelante mío, tú vas abriendo ese camino. Lo que antes me agobiaba, Señor, primero me preocupo por agradarte a ti, después tú harás el resto. Y es que la palabra del Señor dice: mas primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero primero nosotros queremos ir por la añadidura antes de buscar a Dios. Cambiamos las prioridades. Queremos ir primero por el milagro que por aquel que es el que puede hacer lo imposible. Queremos primero ir por aquel que da las bendiciones, por las bendiciones, en vez de ir por aquel que es el que da esas bendiciones. Cambiamos nuestras prioridades. ¿Cuál está en primer lugar? ¿Es el Señor o todo lo demás? Es nuestra prioridad. Cuando la salvación toca nuestro hogar, nuestra familia, hay un gozo en nuestro ser. Hay un gozo incomparable, mi hermano. Lo que antes parecía estar roto, comenzamos a ver que el Señor comienza a obrar y comienza Él a tratar nuestros problemas. El gozo ahora está en nuestro ser, porque Él es capaz de convertir nuestro lamento en baile, dice su palabra. El Señor, antes el carcelero estaba listo para suicidarse, pero ¿qué pasó después? Él estaba gozándose con Pablo y Silas. Nuestro gozo llega a nuestro hogar. Dios no quiere salvarnos a cada uno de nosotros. Él quiere alcanzar nuestra familia. Él quiere alcanzarlo a todos. Él quiere alcanzar a ese hijo, Él quiere alcanzar a ese esposo, Él quiere alcanzar a esa esposa, Él quiere alcanzar a esos padres. Nosotros debemos de ser como ese carcelero, llevar esa palabra hacia nuestro hogar, que el Señor hará el resto. El momento más crítico, la decisión. Puede ser difícil la decisión, sí. Tal vez el carcelero, quiero un momento meterme en la mente del carcelero. Él era, si era carcelero, significa que él era romano. Él era romano. Para los gentiles, recuerden, gentiles, los que no eran judíos, para ellos el César era la máxima autoridad. Y proclamar que otra persona era el Señor era meterse en problemas con el mismo César. Por eso es que cuando al Señor le van a cuestionar sobre las monedas, de a quién había que darle, si el tributo estaba bien o no, el Señor responde estratégicamente: al César lo que es del César, y al Señor lo que es del Señor, porque meterse con el César era firmar una sentencia de muerte. Y decir que el Señor era su Salvador era reconocer de que el César no
tenía valor sobre la tierra. El carcelero, al hacer esta proclamación, en su mente tuvo que haber pasado: los romanos me van a matar, el emperador va a pedir mi cabeza, los centuriones o los jefes más altos van a venir a mi casa a matar a toda mi familia. El hacer esta declaración que el Señor era el Salvador, era meterse en problemas con el mundo conocido, y no es nada separado a la realidad de hoy. Declarar que somos hijos de Dios nos puede generar problemas allá afuera. El declarar que nuestro Señor Jesucristo es el único y suficiente Salvador puede generar problemas con nuestros amigos, porque no estamos teniendo una vida fácil. El Señor mismo nos lo dice: en el mundo por causa de Él vamos a tener aflicciones. Y Él incluso dice: he venido a traer pleitos, contiendas a causa de Él. Porque el ahorita declararse ser cristiano puede ser algo desfavorable para nosotros. Muchos aceptan, no pueden aceptar hoy al Señor como su Salvador, pero dejar la vida antigua les puede resultar difícil. Muchos pueden decir: hoy te acepto, Señor, como único y suficiente Salvador, y dejar esas malas costumbres o esas malas conversaciones lo pueden a él tildar de una persona no grata para ese círculo de amigos. Hay gente que nos rodea que pueden hacernos creer de que esa decisión es la peor que podemos tomar. Pero déjeme decirle que no importa lo que pueda ocurrir aquí en el mundo terrenal, lo que debe de importarnos es que el Señor puede condenar nuestra alma. Espiritualmente, ¿cómo estamos? Hay una historia en Lucas 15 y siempre me gusta traerlo a memoria cuando se habla de la salvación. Porque creemos de que no somos dignos de alcanzar salvación. Creemos de que hemos hecho demasiadas cosas malas para no ser salvos. Pero el Señor no te pone requisitos para alcanzar esa salvación. El Señor no te está diciendo qué debes de hacer humanamente para ser salvo. No, el Señor solo quiere que vengas y reconozca que Él es el único que importa en tu vida. El hijo pródigo se encuentra en Lucas 15. Él hizo todo lo que tenía que hacer con ese dinero que el padre le entregó. Él lo despilfarró. Él cometió de todo. Fue a dar al desperdicio de los animales. Dice que él se encontraba, parafraseando, en un momento deplorable en su vida. Pero ahí en esa circunstancia, ahí en ese momento, pudo alzar su mirada y reconocer: en la casa de mi padre hay abundante comida. Iré, pediré perdón al Señor y me permita trabajar como un jornalero. Para cortar un poco la historia, dice que el hijo pródigo va, regresa, y el padre lo ve de lejos, y de lejos va, corre hacia el hijo. El hijo tenía un plan y era ser jornalero, pero el padre no te quiere para convertirte en jornalero. El padre te quiere que sigas siendo hijo de Él. No pierdas tu identidad. El hijo pródigo tenía un plan, ser jornalero, pero el Señor tiene un plan mejor: que seas príncipe de su pueblo. Amén. Ese es el plan de Dios y Él nos sorprende siempre. Y el hijo pródigo va hacia allá, se encuentra con su padre. No hubo un padre que le renegó, no hubo un padre que le dijo: ¿qué hiciste con mi dinero? No hubo un padre que dijo: estabas perdido. No, solo hubo amor, solo hubo misericordia, solo hubo gracia en esa mirada, en esos ojos. Y le hizo banquete, le hizo fiesta, le puso las mejores vestiduras, le puso un anillo y lo volvió a restituir como el hijo de Él. Eso es lo que quiere hacer el Señor contigo: restituirte como ese hijo, restituirte como lo que eres, un real sacerdocio, una persona escogida, ese linaje escogido para alumbrar aquel mundo que se encuentra en tinieblas. Eso es lo que quiere el Señor para ti. Ese es un mensaje del Señor en esta noche. No es religión.
no es religión. La religión ha hecho daño. La religión te ha metido, te ha dado bastantes reglas, bastantes cosas imposibles de cumplir para el hombre. El Señor te da una salvación gratuita. No es que esta congregación, que lo de acá, no es la palabra del Señor mismo. No es solo apariencia, es transformación. Eso es lo que el Señor quiere hacer en esta noche. No tienes que seguir lejos de ese perdón que el Señor quiere otorgar, de esa salvación que el Señor te está dando. Hoy es la noche de salvación. Hoy es el día en el que el Señor te dice, solo basta creer en Él y serás salvo tú y tu casa, tu familia, tu hogar. Aquel problema el Señor puede tomar asunto, pero primero debes de entregárselo a Él. Hoy es el momento de creer. Hoy es el momento de rendirte ante Él. Hoy es el momento de entregarle tu vida al Señor. Puede ponerse de pie, amén.